Muy bien, muchas gracias, Elena. Sí, sí, seré estricto con el tiempo. Tengo aquí el reloj para no pasarme. Muchas gracias. Seguramente no llegaré. Muchas gracias por, por tan amables palabras y muchas gracias a todos los que están aquí en la mesa, los que han venido de otros sitios, a todos los asistentes a este coloquio que hacemos con muchísima ilusión en el marco del proyecto que ha explicado Elena y que compartimos ambos con otros profesores. Yo tengo que hablar de la cuestión de inconstitucionalidad y yo no voy a entrar en temas de detalle o excesivamente técnicos porque esto saldrá seguramente cuando se presente la guía que ha elaborado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Así que prefiero dedicar estos minutos a hablar del contexto de la cuestión de constitucionalidad, de la función que tiene, de cómo se relaciona con otros instrumentos, con otras herramientas, con otras cuestiones de nuestra arquitectura constitucional. Y en concreto hablaré del papel de lo jurídico en un sistema democrático, hablaré de la Constitución como norma jurídica, de cómo se inserta la cuestión de constitucionalidad en el equilibrio más que la separación de poderes. Yo creo que hay que hablar más de equilibrio entre los poderes que de separación de poderes. Y la importancia de la argumentación jurídica como legitimadora, que bueno, son aspectos que quizá alguno diga, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la cuestión de inconstitucionalidad? Yo creo que sí que tiene que ver. Y algunas cosas son obvias, son muy evidentes, yo creo que son conocidas por todos nosotros, pero que las repetimos poco, quizá, y por eso a lo mejor conviene insistir en ellas. La primera es el papel de lo jurídico en el sistema democrático. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque últimamente, quizá de siempre, percibo que hay una cierta contraposición, o se plantea una contraposición, entre principio democrático y Estado de Derecho, entre principio democrático y ámbito jurídico, derecho, lo jurídico en general. Y no solamente en el ámbito de la opinión pública o publicada, sino que incluso en el ámbito académico. Yo recuerdo haber estado en algún coloquio en el que se planteaba esta confrontación, Estado de Derecho versus principio democrático. Y a mí me parece perturbador. Yo creo que este planteamiento, entendida la oposición entre lo jurídico y el principio democrático, entendido principio democrático como voluntad de la mayoría, incurre en un error y plantea un problema. El error o el equívoco en el que incurre es que, a diferencia de cuando estamos hablando de la voluntad individual, la voluntad mayoritaria no se puede construir más que a partir de lo jurídico. Es decir, no hay manera de saber qué es la voluntad mayoritaria o de determinar o de atribuir a un colectivo una voluntad mayoritaria más que a través de normas jurídicas. Es imposible hacerlo de otra manera. Ese sería el equívoco. Pero luego hay el problema que suscitaría esta confrontación, y es que en la democracia, tal como la entendemos nosotros, tan importante como la voluntad de la mayoría, se defina esta como se defina, son los límites a esta voluntad para respetar las minorías, para respetar los derechos de los ciudadanos. Es decir, una voluntad mayoritaria que no respete estos límites, pues no sería democrática, a partir de los parámetros en los que nosotros nos movemos. Yo recuerdo la primera vez que vi en el Museo de la Topografía del Horror que hay en Berlín, en el Muro de Berlín, donde hay recortes de prensa de los años 30, el titular de un periódico alemán, al día siguiente de que se hubieran aprobado las leyes extraordinarias propuestas por el Partido Nacional Socialista, y el titular era: la voluntad del pueblo se ha cumplido. Bueno, pues seguramente era verdad, entendiéramos como entendiéramos, pero eso no lo convertía en democrática. Es decir, la contraposición entre democracia como voluntad de la mayoría y jurídico no es razonable, porque sin ese límite jurídico a la pretendida voluntad mayoritaria, pues no estaríamos en una democracia tal como la entendemos. Lo cual esto a su vez nos plantea un cierto problema. ¿Por qué? Porque lo que es la voluntad de la mayoría, entendido como la ley, por ejemplo, que aprueba el Parlamento, que aprueban las Cortes, esto lo entiende casi todo el mundo. Pero en cambio, el límite que se deriva de lo jurídico no es tan fácil de entender.
Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es importante, que es esencial, que sin esos límites, sin ese encauzamiento a través de lo jurídico, no tendríamos una democracia tal como se entiende en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo no es fácil de explicar. ¿Por qué? Pues porque el derecho no es solamente el texto de la ley, sino que son otras cosas, que los juristas por lo menos intuimos o nos podemos manejar en ellas, pero que son difíciles de explicar. Y al mismo tiempo, como cualquiera puede leer el texto de una ley y entenderlo, o creer entenderlo, pues a veces es difícil que argumentos jurídicos calen en quienes no son juristas. Yo a veces digo que la diferencia que hay entre el derecho y la física cuántica es que casi todo el mundo asume que de física cuántica no tiene ni idea. Por tanto, es relativamente fácil el explicarle las cosas. En cambio, de derecho todo el mundo parece que entiende. Y esto tenemos que asumirlo, yo creo, como una dificultad de los juristas. Es decir, lo jurídico como un elemento esencial para que pueda haber Estado de Derecho, para que pueda haber democracia, pero al mismo tiempo con una dificultad, que es que no es fácil de trasladar al conjunto de la sociedad, y esto es una tarea que tenemos que hacer, la naturaleza y esencia de esos límites jurídicos que se aparecen a lo que a veces puede presentarse como la voluntad mayoritaria. Este sería el primer punto. El segundo punto que quería, y luego lo retomaré al final, el segundo punto que quería tratar, que es muy breve, es el de la Constitución como norma jurídica. Es decir, cuando hablamos de lo jurídico como límite a la voluntad mayoritaria, al principio democrático, pues dentro de eso jurídico pues está incluida la Constitución como norma jurídica, que sabemos que no es un hallazgo reciente, que no es algo que haya existido siempre, que la Constitución pues en algunos sitios, en algunos momentos no se considera una norma jurídica como las demás normas, pero bueno, en España esto no plantea problemas, la Constitución es una norma jurídica como las demás y por tanto entra en el juego jurídico no como las demás, sino además en una posición de primacía. Claro, ¿esto cuál es la dificultad que entraña? Bueno, los jueces, nos centramos en los jueces, tienen que aplicar el ordenamiento jurídico, tienen que aplicar las leyes, pero esta aplicación de las leyes tiene que tener en cuenta los imperativos constitucionales. Es decir, la aplicación de la ley se hace teniendo en cuenta elementos que no están en la misma ley, que son ajenos a la ley. Todo el entramado de lo que supone el razonamiento jurídico y además la Constitución, que pues no es la ley que ha aprobado las Cortes en esta legislatura, sino que es algo que heredamos, por decirlo de alguna manera, desde el año 78, aunque se han producido algunas reformas y ahora está tramitándose una, ¿no? Esto hace, y además esto es una constatación, que el autor material de la ley en ocasiones se rebele contra esto. Porque el autor material de la ley, cuando digo el autor material, lo digo para diferenciarlo del legislador, porque en la interpretación jurídica nosotros acudimos a la voluntas legislatoris, que es otra cosa, que es un elemento más que tenemos en cuenta a la hora de argumentar, pero yo no estoy ni siquiera hablando de la voluntas legislatoris, estoy hablando del redactor material de la ley, que cuando los jueces la aplican, pues dice, es que yo no quería que se aplicara así. Bueno, tenemos un ejemplo reciente, la ley denominada del solo sí es sí, en el que la autora material de la ley, o la jefa de los autores materiales de la ley, se rebelaba contra la interpretación que hacían y la aplicación que hacían los tribunales de esa ley que ya había creado, como para explicarle que esa ley no se aplica como si estuviera desnuda, sino que esa ley se inserta en algo más complejo, que es el sistema jurídico, en el que hay un elemento que es la Constitución, que además prevalece sobre esa ley. Y eso provoca tensiones. Eso provoca tensiones que, bueno, formalmente podríamos decir que no tienen ninguna consecuencia, pero que sí que la tienen. Y por eso yo creo que que no es casual que los estándares europeos, y aquí en España esto lo tenemos olvidado, no sé en otros países, pero desde luego en España esto es profundamente desconocido, los estándares europeos sobre Estado de Derecho y sobre independencia judicial dejan bien claro que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no puede cuestionar las decisiones judiciales de una manera tal que pueda llevar a mermar la confianza de la opinión pública en los jueces. Esto no es que lo diga yo, es que está en el dictamen del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 2010 y luego está recogido en documentos de la Comisión de Venecia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que se intuye que se necesita esta relación leal entre los distintos poderes del Estado para que el sistema funcione, porque el sistema es mucho más delicado de lo que pensamos. El sistema no está hecho con hormigón armado, el sistema está hecho
con cartas que un soplido las puede tirar abajo. Por tanto, tenemos que tener cuidado con él. Y para tener cuidado con él, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que ser conscientes de que ellos producen la ley, pero que luego la aplican los jueces, y la aplican los jueces teniendo en cuenta elementos que no están en la propia ley. Y esto puede provocar problemas. Ahora bien, ¿cuándo se provoca el mayor problema? El mayor problema se provoca no cuando la Constitución condiciona la aplicación de la ley, sino cuando la Constitución impide la aplicación de la ley porque la ley es contraria a la Constitución. Claro, en un sistema en el que la Constitución no está en el mismo plano normativo que las leyes, pues esto no puede suceder directamente, porque la Constitución es un texto político, etcétera, etcétera, no tiene más trascendencia. Pero claro, no es ese nuestro modelo. Y claro, en un modelo en el que la Constitución es una norma como otra cualquiera, quizá lo más lógico sería que los jueces aplicaran la Constitución en relación a las leyes, igual que aplican cualquier otra, igual que en la misma relación que tiene cualquier otro tipo de normas. Un control de constitucionalidad difuso como el que hay en Estados Unidos, en el que cualquier juez puede decir, bueno, yo tengo que aplicar la ley, pero claro, dentro de la ley la Constitución está por encima. Si esta ley es contraria a la Constitución, pues yo voy a aplicar la Constitución y no voy a aplicar la ley. No es nuestro sistema. No es nuestro sistema, ¿por qué? Porque aquí se reserva la posibilidad de expulsar una norma del ordenamiento jurídico al Tribunal Constitucional. Y no solamente se reserva al Tribunal Constitucional la posibilidad de expulsar una norma del ordenamiento jurídico, sino que además no se permite que un juez deje de aplicar una ley por considerarla contraria a la Constitución sin plantear la cuestión de constitucionalidad. Son dos cosas diferentes, pero que van unidas. ¿Por qué? Bueno, sobre esto se han escrito, se han talado hectáreas y hectáreas de árboles para hacer el papel con lo que se ha escrito sobre esto. Pero hay una idea, y una es, bueno, la ley es la voluntad del legislador y tiene que estar especialmente protegida frente a los jueces. Bueno, vale, no lo discuto. Se creó un órgano especial que además en su configuración tiene un componente político, para que de esta manera haya una especie de doble control cuando el juez no quiere aplicar una norma de rango legal. Pero aquí llamo la atención sobre una cosa. Una cosa es esto, una cosa es que se reserve a un órgano específico, en este caso el Tribunal Constitucional, la posibilidad de expulsar una ley, una norma con rango legal del ordenamiento jurídico, y además se obliga a los jueces, cuando no consideran que una ley es inconstitucional, a recurrir al Tribunal Constitucional y plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Y otra cosa es que los jueces no juzguen sobre la constitucionalidad de las leyes. Y aquí yo creo que a veces hay una cierta confusión. Yo creo que una confusión que a lo mejor viene de la relación entre la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión prejudicial. Y bueno, este coloquio es prueba de ello. Cuando la naturaleza de la cuestión de constitucionalidad y la cuestión prejudicial es diferente. Porque cuando se plantea una cuestión de inconstitucionalidad, el juez adelanta un juicio sobre la constitucionalidad de la ley. Nuestra Constitución es verdad que no dice, como la Constitución del 31, la Constitución de la Segunda República, que el juez planteará la cuestión de inconstitucionalidad cuando considere que la ley es inconstitucional, sino que dice cuando pudiera ser inconstitucional. Pero este pudiera ser, yo creo que no nos lleva una duda, porque de hecho cuando se plantea la cuestión de inconstitucionalidad hay que adelantar qué preceptos se considera que son inconstitucionales, y en algún auto el Tribunal Constitucional dice que por lo menos hay que avanzar porque se entiende que puede ser inconstitucional. Mientras que en la cuestión prejudicial lo que se hace es pedirle al Tribunal de Luxemburgo que explicite la interpretación del derecho europeo, lógicamente contrastado con normas nacionales, pero bueno, aunque al final siga resultados parecidos, la naturaleza es distinta. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los jueces, aunque el control de constitucionalidad en la manera que he expresado esté reservado al Tribunal Constitucional, los jueces aplican la Constitución, interpretan las leyes y aplican las leyes de acuerdo con la Constitución, y además, cuando plantean una cuestión de inconstitucionalidad, ya pueden adelantar que ellos consideran que es inconstitucional. Y si no la declaran ellos inconstitucional, no es porque sean más tontos que el Tribunal Constitucional, es porque el equilibrio de poderes está así montado. ¿Por qué? Para proteger al legislador, pero también para proteger al juez. Entiendo. Y esto, la realidad española que tenemos ahora nos lo permite verlo.
Pondré un ejemplo, muy conocido seguramente para los que vivimos aquí en Cataluña, quizá no tanto para los de fuera. Hace 3 años y pico, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta una resolución, la famosa sentencia del 25%. La Generalitat de Cataluña dice que no la va a aplicar, expresamente, dice que no la va a aplicar. Aún así, el tribunal inicia medidas de ejecución forzosa y llega un momento en el que el gobierno de la Generalitat promulga un decreto ley que se completa con una ley unas semanas después, que tiene como propósito expreso impedir la ejecución de la sentencia. Esto la verdad es que cuando yo estudiaba Derecho pensé que no lo iba a ver nunca, pero bueno, hemos visto ya tantas cosas, hemos visto ya el 155, ya, como decía un compañero mío, lo único que nos queda por ver es lo de perseguir a las abejas en fundo ajeno del 612 del Código Civil. Es lo único que nos queda por ver. El resto ya lo hemos visto todo. Y aquí hemos visto a un legislativo y a un ejecutivo que dicen expresamente que no van a cumplir una sentencia y que dictan unas normas para que no se ejecute una sentencia. Claro, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eleva cuestión de inconstitucionalidad en el auto, dice algo que yo creo que debería de llamarnos la atención. Es que dice, es que aquí la voluntas legislatoris, cuando se consultan las intervenciones en los debates en el Parlamento de Cataluña, en la convalidación del decreto ley y en la tramitación de la ley, es tan clara de que no se quiere ejecutar la sentencia, que este tribunal no puede ir contra la voluntas legislatoris, en este caso. Entonces pide el comodín del Tribunal Constitucional. Es decir, cuando se produce una confrontación de esta naturaleza entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a lo mejor no es mala cosa que los tribunales ordinarios cuenten con la legitimidad añadida que le puede dar, o no, veremos, el Tribunal Constitucional. Es decir, de la patología que resulta del cuestionamiento permanente a los tribunales ordinarios, una de las derivadas es que en el equilibrio de poderes que tiene que haber en el Estado, a lo mejor se necesita un refuerzo de lo jurídico mediante un órgano, como es el Tribunal Constitucional, si funciona adecuadamente. ¿Por qué? Y con esto acabo, y es el último punto, que es el argumento jurídico como legitimador. Porque, como veíamos al principio, lo jurídico es esencial para que pueda haber democracia. Pero al mismo tiempo, lo jurídico no es de fácil transmisión al conjunto de la sociedad. Y por tanto tenemos que encontrarnos con elementos que ayuden en la realidad a esta transmisión de la importancia de lo jurídico y de los límites que pueden derivarse de lo jurídico. ¿Qué elementos son estos? Uno, el respeto institucional, la lealtad institucional, que ya hemos comentado. Cuando esto falla es muy difícil que se recupere, pero bueno, aún así hay otros elementos. Y uno de esos elementos pues es el hecho de que lo jurídico de alguna manera se divide en dos, porque, repito, aunque el Tribunal Constitucional no forme parte del Poder Judicial, el razonamiento tiene que ser el mismo. Es decir, la manera en que habla un tribunal, la manera en que habla el Tribunal Constitucional o la manera en que hablamos los profesores de universidad tendría que ser idealmente la misma. Y ojo, esa manera de hablar, ese recurso al razonamiento jurídico es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo único que nos legitima. Lo único que nos legitima es ser rigurosos y que todos sean rigurosos, todos los operadores jurídicos. Porque si no somos rigurosos, todo se viene abajo. Y acabo con una referencia que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero que a mí me preocupa mucho y que nos dice a dónde podemos llegar. A mí me preocupó mucho en la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 5 de mayo de 2020, en la que dijo que las sentencias del Tribunal de Luxemburgo no eran obligatorias y eran arbitrarias. Claro, eso es fuerte, porque claro, el Tribunal Constitucional alemán está dando a entender que puede haber sentencias arbitrarias del Tribunal de Luxemburgo, y el Tribunal de Luxemburgo no creo yo que dicte a propósito sentencias arbitrarias, pero lo que nos está hablando es de que hay una ruptura en la comunión de lo jurídico, en este caso entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. ¿Se equivoca el Tribunal Constitucional Federal Alemán? Bueno, a lo mejor el Tribunal de Luxemburgo también se equivoca a veces, cuando escatiman el razonamiento. Porque, repito, el razonamiento no es un adorno, el razonamiento es lo único que nos legitima frente a la sociedad. Por tanto, defendamos el rigor jurídico, defendamos el razonamiento jurídico, porque así defendemos el derecho, y si defendemos el derecho, defendemos la democracia. Muchas gracias. Sí, yo había pedido antes la palabra a la moderadora porque, bueno, yo también os doy las gracias por la guía, pero si me permitís, os veo
muy optimistas. No sé si acierto, aquí hay muchos jueces, pero cuando algún conocido me pide consejo y dice, he ido a un abogado y digo, ¿y qué te ha dicho? Dice, el asunto está ganado. Y yo le digo, cambia de abogado. Porque, claro, cuando vas a un tribunal, es que realmente yo creo que es muy difícil prever lo que va a pasar, ¿eh? En el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Luxemburgo. Nosotros lo podemos ver muy claro, pero pueden pasar muchas cosas, creo, ¿eh? Es decir, puedes tener 90%, 95%, pero siempre pueden, creo, pasar cosas. Y bueno, en el Tribunal de Luxemburgo, pues yo que me dedico a leer sentencias básicamente de lo mío, de internacional privado, pues hay veces en que digo, esto va a ser así, y luego cuando sale la sentencia, pues me ha sorprendido el tribunal y ha salido en un sentido completamente diferente al que yo me imaginaba. ¿Y para qué vamos a hablar del Tribunal Constitucional? Que todavía estoy recuperándome de la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la competencia de las comunidades autónomas en materia de derecho civil al hilo de la legislación civil de Cataluña. Es decir, que bueno, que ojalá tenga en cuenta el daño moral y ojalá todo salga como lo estamos planteando. Yo creo que hay posibilidades, pero repito, me preocupa el optimismo excesivo, ¿no? Por otra parte, en relación a este tema, hay algo que no ha salido porque, claro, y no tenía por qué salir, porque la guía es una guía para que los jueces planteen la cuestión prejudicial, en su caso, la cuestión de inconstitucionalidad. Pero a mí, en las dos últimas enmiendas, las que hemos conocido estos días, está la del terrorismo, que coincido plenamente. De hecho, ya la aberración era el haber introducido, salvo que hubiera sentencia firme. Lo que pasa es que lo que nos dicen de que puede haber delitos de terrorismo que, aunque vulneren de manera grave los derechos humanos y no se hace de manera manifiesta y directa, están amnistiados, es que ya es casi físico lo que uno siente ante una cosa así. Pero bueno, aunque jurídicamente es verdad que estaba incluso peor antes. Pero la otra enmienda, la del artículo 4, que es una enmienda que claramente, en mi interpretación, lo que está diciéndole al juez nacional es que inaplica el derecho de la Unión Europea. Y a mí me satisface muchísimo lo que os he oído a todos los jueces, porque yo desde hace 30 años, en que empezaba a trabajar estos temas de derecho europeo y empecé a tomarme en serio lo del juez nacional como juez europeo, a mí siempre se me planteó un conflicto. Digo, hay un conflicto latente. Un juez es juez nacional, es juez europeo, por tanto tiene lo que nosotros en Derecho Internacional Privado llamamos dos leyes fori, dos leyes del foro. Tiene dos amos, por decirlo de alguna manera. Mientras estos amos están bien, dos señores, no hay problema, pero ¿qué pasa cuando un señor se enfrenta al otro? El viejo tema de qué es lo que pasa si ya no la ley de amnistía, sino la Constitución española dijera algo radicalmente contrario en relación al derecho europeo. Desde la perspectiva europea es claro, hay que aplicar el derecho europeo. Desde la perspectiva europea, pero ese es el momento en el que al juez de primera instancia de Villablino de Arriba se le va a plantear, ¿yo qué tengo que actuar como juez más europeo o como juez más español? Si, imaginémonos, el constituyente español dice, a partir de ahora el derecho europeo no tiene primacía. Bueno, todos lo habéis dicho, y lo habéis dicho con mucha contundencia, que antes que nada, jueces europeos, porque ha habido una cesión de soberanía, etcétera, etcétera. Yo es lo que creo. Pero lo que no puede hacer el legislador nacional, entiendo, es colocar a un juez nacional en esa disyuntiva. Eso en sí mismo está prohibido por el derecho de la Unión Europea hasta donde yo sé. Lo que pasa es que eso no lo tiene que plantear, creo, un juez por una vía de una cuestión prejudicial, lo meterá en la vía de la cuestión prejudicial. Pero es que me parece que este artículo 4, tal como ha quedado, debería de ser motivo de denuncia autónoma y que aquí sí que actuará la Comisión. Porque no sé si hay muchos paralelos en normas de otros países europeos, pero esta es clarísimamente una norma dirigida a que los jueces nacionales no apliquen la doctrina del Tribunal de Luxemburgo sobre suspensión del procedimiento cuando se plantea una cuestión prejudicial. Y esto yo creo que merecería tratamiento aparte, diferente del que estamos haciendo aquí.